Hola mis queridos lectores, el día de hoy les presentaré una historia nunca mejor contada. Una madrugada del 28 de marzo de 1936 en Arequipa, Perú, llegó al mundo Jorge Mario Pedro Vargas Llosa, un nombre demasiado largo para un destino que terminaría siendo implacable. La historia pronto lo reduciría a 3 palabras secas y definitivas: a Mario Vargas Llosa. Pero antes de convertirse en mito, fue apenas un niño marcado por la ausencia, el desarraigo y una verdad familiar cuidadosamente maquillada. Su primer paisaje no fue del todo peruano. Apenas cumplido su primer año de vida, su familia lo arrancó del sur andino y lo llevó a Cochabamba, Bolivia, donde su abuelo ejercía funciones diplomáticas. Aquella casa, respetable y silenciosa, fue el escenario de sus primeros recuerdos en corredores largos. Desde temprano aprendió que el hogar no siempre es un lugar fijo y que pertenecer puede ser una ilusión. Creció creyendo que su padre estaba muerto. Eso, le dijeron, una mentira piadosa, según los adultos, una bomba emocional, según el niño que más tarde sería escritor. En Bolivia, Mario vivió rodeado de mujeres, protegido, casi mimado. Fue allí donde la palabra escrita empezó a latirle en el pecho. Los libros aparecieron como refugio, como escape, como un territorio donde el caos podía ordenarse. El leer era esconderse, leer era sobrevivir. Pero toda mentira, tarde o temprano, se quiebra. A los 9 años, regresó al Perú. Piura lo recibió con su calor áspero y sus calles polvorientas. Y allí ocurrió el verdadero terremoto. Su padre estaba vivo. No era el héroe ausente que su madre había inventado, sino un hombre severo, autoritario, impredecible. Contra la dictadura. Y seguramente viene de esa sensación de impotencia, de parálisis, que a mí me infundía la relación con mi padre, la autoridad de mi padre. Cuando mi padre imponía algo, jamás lo pedía, lo sugería, siempre lo ordenaba. Vargas Llosa entendió entonces que la realidad podía ser brutalmente distinta del relato, y que las historias, incluso las familiares, podían construirse sobre el engaño. Ese descubrimiento lo marcó para siempre. Luego vino Lima, y con Lima, el encierro. El Colegio Militar Leoncio Prado no fue una escuela, fue una fábrica de miedo. Allí la disciplina no educaba, castigaba. Los gritos, los golpes, la humillación cotidiana y la ley del más fuerte destruyeron lo que quedaba de su infancia. Mario observó, memorizó, sufrió. Aprendió cómo el poder se ejerce sin escrúpulos y cómo los sistemas se sostienen sobre el silencio cómplice. Nada de eso se perdería. Años después sangraría en las páginas de La Ciudad y los Perros. Salir de ese infierno no significó alivio inmediato. Significó hambre, trabajo precario y noches sin descanso. Fue periodista antes de ser escritor famoso. En las redacciones limeñas conoció la cara sucia del país en crímenes mal explicados, injusticias normalizadas, corrupción cotidiana. Escribía de día para sobrevivir y de noche para no perder la cordura. Café tras café, texto tras texto, empezó a forjar una voz que no quería embellecer la realidad sino desnudarla. Mario Vargas Llosa no escribía para gustar, escribía para entender y, si era necesario, para incomodar. Cuando sintió que el Perú se le quedaba estrecho, miró hacia Europa, París, Madrid, los nombres sagrados de la literatura. Mario comenzó a escribir frase por frase, página por página, corrección tras corrección, garabato tras garabato. En el bar llamado El Yute, cerca de su pequeño departamento en Madrid, el viaje no fue glorioso. Fue una sucesión de rechazos. La Ciudad y los Perros fue enviada una y otra vez a editoriales que la despreciaron sin miramientos. Incluso una institución prestigiosa la calificó como pobre y sin calidad literaria. Cada negativa era un golpe más cara al NCO, una duda nueva. Aún así, no abandonó, porque la novela tenía algo que muchos temían en verdad. Cuando finalmente llegó a manos de Carlos Barral en Six Barral, el destino cambió de dirección. El libro ganó el premio Biblioteca Breve, y lo que había sido despreciado se volvió imposible de ignorar. El sistema que lo había humillado ahora lo celebraba. La literatura latinoamericana acababa de encontrar una voz que no pedía permiso. Y Vargas Llosa, sin saberlo, acababa de cruzar un punto sin retorno. El éxito no llegó solo. Llegó acompañado de otros nombres, otras ambiciones, otros egos, igual de hambrientos. A comienzos de los años 60, algo empezó a arder en la literatura latinoamericana. No fue una escuela ni un manifiesto.
Fue una coincidencia feroz de talentos. Jóvenes escritores del continente empezaron a publicarse en Europa, a leerse entre ellos, a reconocerse como parte de algo más grande. A eso lo llamaron después el boom latinoamericano. Mario Vargas Llosa estaba en el centro del incendio. París, Barcelona, Londres, cafés llenos de humo, discusiones interminables, noches de alcohol y teoría literaria. Alias Julio Carlos Fuentes, José de y, por supuesto, Gabriel García Márquez. Gobierna el Perú a mano de hierro el dictador militar de izquierda nacionalista Velasco Alvarado. Velasco Alvarado está mal de salud, a pesar de que es joven todavía, está en sus 60. A Velasco Alvarado lo apoyan muchos escritores, periodistas, intelectuales. Entre ellos, Mario Vargas Llosa y Julio Ramón Ribeiro, que entonces a la sazón se consideran revolucionarios, admiradores de la revolución cubana de Fidel Castro. Son de izquierda. A Velasco Alvarado le tienen que amputar una pierna, la pierna derecha. Si no le cortan la pierna, se muere. Fidel Castro manda a Lima un avión especial con médicos y enfermeras para que ellos operen a Velasco y para que le salven la vida, porque el dictador peruano Velasco era amigo, socio, cómplice del dictador cubano Fidel Castro. Pero no opera finalmente a Velasco uno de los médicos cubanos, lo opera un médico peruano de gran reputación, de alto prestigio. Velasco no quiere que le corten la pierna, pero el médico le dice: si no le amputamos la pierna, usted se muere. Velasco está perdiendo mucha sangre, está a punto de morir. El médico cubano no quiere que le corten la pierna. El médico peruano procede a amputársela. Pero Velasco le dice al médico peruano: la pierna, mi pierna, me la guarda, me la congela, no la tire a la basura. Así que le guardan congelada la pierna al dictador peruano. Cuando se recupera y hacía ruedas, el dictador Velasco organiza en su casa en el campo, en Chaclacayo, muy cerca de donde nosotros vivíamos, en Los Cóndores, unos funerales. Pero Velasco está vivo, sin embargo son sus propios funerales. Velasco quiere enterrar, sepultar su pierna derecha. Convoca a sus amigos de su dictadura, de su familia, a los altos representantes del clero, Landázuri y Bambarén, que eran unos adulones del dictador, y a 2 o 3 amigos escritores de paso por Lima. Ribeiro, que era embajador de la dictadura peruana en París ante la UNESCO, y Vargas Llosa. Asisten entonces Vargas Llosa y Ribeiro a los funerales absolutamente surrealistas, real maravillosos, de la pierna amputada del dictador peruano. Entre Mario y Gabo nació algo parecido a la fraternidad. Se admiraban, se leían, se celebraban. Vargas Llosa defendió 100 años de soledad con fervor casi religioso. Escribió uno de los ensayos más lúcidos sobre la obra de García Márquez. Eran, para el mundo, hermanos de tinta. Pero debajo de la admiración había otra cosa: competencia en orgullo, en diferencias ideológicas y silencios peligrosos. Mientras Gabo avanzaba hacia una literatura mítica, exuberante, casi hechizada, Vargas Llosa se hundía cada vez más en la novela del poder, en la violencia real, en la anatomía fría de la autoridad. También empezaban a separarlo sus ideas políticas, donde uno simpatizaba con la revolución cubana, el otro empezaba a desconfiar. Donde uno celebraba el mito, el otro exigía razón. La grieta crecía. Y entonces ocurrió lo impensable. Ciudad de México 1976, una proyección privada del documental La Odisea de los Andes, en un saludo que no fue saludo, en gesto tenso. Y de pronto, el golpe en un puñetazo directo al rostro de Gabriel García Márquez. No hubo palabras literarias, no hubo metáforas, solo violencia. Gabo cayó con el ojo hinchado, la sonrisa rota. Alguien tomó una foto. Esa imagen se volvió eterna. Le organiza a Patricia Llosa una fiesta en la discoteca Boccaccio de Barcelona. Acude a esa fiesta Gabriel García Márquez sin su esposa Mercedes. En esa fiesta en Boccaccio, Patricia baila mucho con Gabo. Y Gabo piensa: la primita se me está encimando.
Terminada la fiesta, Patricia tiene que ir al aeropuerto del Prat en Barcelona a tomar un avión de regreso a Lima. Carmen Balcells le ofrece un chofer, pero Gabo se ofrece a llevarla en su coche de lujo, en su auto deslumbrante, un BMW azul metálico. Recoge el techo y van cantando a solas. Gabo y Patricia van cantando vallenatos. Pero cerca de llegar al aeropuerto, en lugar de doblar a la izquierda, Gabo dobla a la derecha. Gabo políticamente siempre doblaba a la izquierda, esta vez dobla a la derecha. Se pierden. No está claro si Gabo dobla a la derecha deliberadamente porque no quiere que Patricia se vaya, o si dobla a la derecha porque se despista, se extravía, porque está distraído cantando vallenatos. Pero ya Patricia a esas alturas no quiere correr a tomar el vuelo a Lima, quiere prolongar la rumba, quiere estirar la parranda, quiere seguir disfrutando de esa noche musical con su gran amigo y compadre Gabriel García Márquez. Terminan en un hotelito en Sant Boi de Llobregat, el Hotel El Castillo, el Hotel El Castel, y ahí entonces se encuentran de pronto a solas en una suite bebiendo champaña Patricia y Gabo. ¿Qué pasa en esa suite, en esa hora o en esas 2 horas? Esta es la tercera escena que más me gusta de la novela y no voy a contar los detalles. Pero están, digamos, ambos turbados por la posibilidad de un encuentro erótico, ¿no? Avanza eróticamente Gabo sobre Patricia, consciente esos avances Patricia, o Gabo prefiere no acostarse con Patricia por lealtad a su mujer, a Mercedes, y se detiene, se repliega, se achanta. Esto es por lo que le hiciste a Patricia, habría dicho Vargas Llosa. Nunca se aclaró del todo, nunca se perdonaron, nunca volvieron a hablarse. La amistad más célebre del boom murió ahí mismo, frente a testigos mudos. La literatura latinoamericana quedó partida en 2. Vargas Llosa jamás explicó públicamente el episodio. Eligió el silencio, ese silencio que en él siempre fue una forma de poder, y siguió adelante. El éxito se volvió global. Las novelas se multiplicaron. La Casa Verde, Conversación en la Catedral, Pantaleón y Las Visitadoras, incómodos, obsesivos. Vargas Llosa ya no escribía desde la herida juvenil, sino desde una lucidez despiadada. Desnudaba dictaduras, desmontaba corrupciones, retrataba sociedades enfermas. Sus libros no consolaban, acusaban. Pero mientras su obra crecía, su carácter se endurecía, se volvió un intelectual temido. Opinaba de todo, juzgaba sin rodeos, atacaba con la misma precisión con la que escribía. Antiguos aliados se convirtieron en enemigos. Vargas Llosa no miraba atrás, porque para él, retroceder siempre fue una forma de derrota. Durante Ecos, Mario Vargas Llosa había diseccionado el poder desde la literatura. Lo observo describiéndolo, analizándolo, exponiendo sus mecanismos. Dictadores, burócratas, militares, corruptos, todos pasaron por su pluma. Pero llegó un momento en que la ficción dejó de bastarle. El Perú de finales de los años 80 era un país al borde del colapso. Hiperinflación, terrorismo, a miedo cotidiano. Sendero Luminoso convertía la noche en amenaza, y el Estado parecía incapaz de contener el derrumbe. Vargas Llosa observaba todo eso con furia intelectual y tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre: entrar en política. En 1990 anunció su candidatura a la presidencia de la República, no como un político tradicional, sino como un intelectual dispuesto a ensuciarse las manos. Fundó el Movimiento Libertad y defendió un programa liberal radical en privatizaciones, apertura económica, ruptura con el estatismo que, según él, había condenado al país a la miseria. Para muchos fue una traición, para otros un acto de valentía. La campaña fue brutal. Vargas Llosa recorrió el país, habló en plazas hostiles, recibió insultos, amenazas, caricaturas despiadadas. El escritor refinado se enfrentó a la violencia del Perú real. Descubrió que la palabra literaria no tiene el mismo peso que la palabra política, que la razón no siempre convence, que el miedo vota. En la segunda vuelta perdió frente a Alberto Fujimori, un desconocido que supo encarnar el hartazgo popular. La derrota fue devastadora. Vargas Llosa no solo perdió una elección, perdió una ilusión. Abandonó el país poco después. Nunca volvió a vivir en Perú de forma permanente. Ese fracaso lo marcó, pero no lo silenció. Tras la política, Vargas Llosa regresó a lo único que nunca lo traicionó del todo: a la escritura. Vivió entre Madrid, París y Londres. Escribió con la precisión de quien ya no cree en redenciones fáciles. Publicó La Fiesta del Chivo, una de sus novelas más feroces, donde retrató el horror del trujillismo con una frialdad quirúrgica. El poder, otra vez, aparecía como una maquinaria de destrucción moral.
En 2010 llegó el reconocimiento absoluto, el Premio Nobel de Literatura. La Academia Sueca lo consagró por haber cartografiado las estructuras del poder y la derrota del individuo. Vargas Llosa subió al estrado en Estocolmo como un hombre que había ganado las batallas literarias, pero no las humanas. En su discurso defendió la democracia, la libertad de expresión, la literatura como resistencia. Habló con la seguridad de quien sabe que su voz ya es historia. El Perú es Patricia, la prima de naricita respingada y carácter indomable, con la que tuve la fortuna de casarme hace 45 años. Y que todavía soporta las manías, neurosis y rabietas que me ayudan a escribir. Sin ella, mi vida se hubiera disuelto hace tiempo en un torbellino caótico y no hubieran nacido Álvaro, Gonzalo, Morgana, ni los 6 nietos que nos prolongan y alegran la existencia. Ella hace todo y todo lo hace bien. Resuelve los problemas, administra la economía, pone orden en el caos, mantiene a raya a los periodistas y a los intrusos, defiende mi tiempo, decide las citas y los viajes, hace y deshace las maletas y es tan generosa que hasta cuando cree que me riñe, me hace el mejor de los elogios. Mario, para lo único que tú sirves es para escribir. Pero la vejez no trajo silencio, trajo exposición. En 2015, tras más de 50 años de matrimonio con Patricia Llosa, rompió su familia para iniciar una relación con Isabel Preisler. El intelectual se convirtió en portada, el Nobel en personaje de la prensa rosa. Fotografías, eventos, titulares, muchos lo vieron como una caída, otros como un último acto de libertad. Sus hijos, en cambio, se alejaron durante años. Fue el precio de vivir sin esconderse. La relación terminó en 2022. Vargas Llosa quedó solo, envejecido, pero lúcido. Siguió escribiendo, siguió opinando, siguió incomodando hasta el final. Murió en Lima el 13 de abril de 2025, a los 89 años. El país que tantas veces lo discutió lo despidió con honores, el mundo literario lo lloró. Sus libros quedaron. Mario Vargas Llosa no fue un hombre fácil, no quiso serlo. Vivió entre la gloria y la fractura, entre la inteligencia y la dureza, entre la belleza de la literatura y la aspereza de la vida real. La certeza de que la literatura no está hecha para tranquilizar conciencias, sino para sacudirlas. Porque Vargas Llosa escribió y vivió con una convicción peligrosa: la verdad, cuando se dice bien, siempre duele.